Muy buenas tardes. Bienvenido, don Jaime Mayor Oreja. Estamos frente a un gran político español, frente a un gran político europeo, no solo por su trayectoria en distintos puestos del poder, empezando como miembro del Parlamento Vasco en diversas ocasiones, también siendo diputado en las Cortes Generales de España, fue ministro también don Jaime del Interior en España y actualmente es diputado del Parlamento Europeo. Un hombre con una trayectoria muy destacada, pero sobre todo también estamos frente a un hombre, un gran defensor de la democracia, de la libertad y de los valores en España. Don Jaime participó activamente en la construcción de la transición a la democracia en España, en la Unión de Centro Democrática y en el Partido Popular, donde actualmente milita. Y también un hombre que se ha enfrentado al terrorismo de una manera evidente, patente, donde incluso ha sufrido atentados por la banda terrorista ETA, y actualmente también en una batalla fundamental, una batalla por la defensa de los valores en Europa. Pues bienvenido, don Jaime. Y la primera pregunta en este diálogo que quisiéramos sostener hoy con usted es ¿cuál es este diagnóstico de la crisis europea? ¿Por qué esta Europa, que parecía después del drama de la Segunda Guerra Mundial, pues parecía en un proceso ascendente, con una construcción de la Unión Europea ejemplar, donde participaron grandes estadistas, un bienestar económico, una ampliación de la Unión, y de repente parece desmoronarse? ¿Qué está sucediendo en Europa? Fundamentalmente que vivimos tiempos nuevos. No solo son tiempos de crisis, son tiempos nuevos. No solo son tiempos de crisis económica, son tiempos de crisis política, social e institucional, y sobre todo porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso significa que es una crisis de conciencias, de actitudes personales, una crisis de codicia, una crisis por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Y eso es lo que estamos padeciendo. Entonces, podría decir que frente a esta crisis hay una crisis ética, una crisis valórica, una crisis de concepción de futuro, de concepción de cómo tenemos que vivir. Es que yo creo que hay un fenómeno que es nuestro adversario, que esencialmente significa no creer en nada, que es lo que algunos dicen, el Papa ha dicho, eso que llaman el relativismo, ¿no? En el fondo, dejar de creer. Ni en la familia, ni en el matrimonio, ni en la lealtad, ni en la austeridad, ni en el trabajo bien hecho, y que únicamente pensemos en socializar la nada. Eso es el relativismo, que viene a significar vivir más cómodamente. Eso es hoy la moda dominante. Por eso es tan fácil que algunos políticos lo único que quieren es dar más satisfacciones al confort de la gente. Es decir, ¿le molesta al anciano? No se preocupe, para eso está la eutanasia. ¿Le complica la vida a un recién nacido? No se preocupe, el derecho de las madres a decidir el futuro de un bebé. Es decir, que en el fondo, son la supresión de las obligaciones, la moda dominante hoy en Europa y en general en el mundo. Eso es el relativismo. Eso es la moda dominante. Y hemos entonces hablado más de derechos y quizás menos de deberes, mucho quizás de libertad, que ha sido una gran conquista, pero poco de obligaciones. Bueno, la libertad es un valor y es una obligación. No solo es un derecho, es una obligación. Pero es evidente que hay un equilibrio roto entre derechos y obligaciones. Es decir, la obligación, en mi opinión, es lo que hace de verdad a la persona persona. Es decir, cuando uno se esfuerza, cuando uno tiene una obligación y la cumple, cuando tiene una obligación y cumple con su conciencia. Una obligación hacia las personas, auténticas personas. El confort y el bienestar da satisfacciones y alegría, pero no te hace persona. La persona te hace la obligación. Y eso es lo que en el fondo se ha roto. Hay un desequilibrio entre derechos y obligaciones. Hubo una Declaración Universal, año 48, era la Declaración Universal de Derechos. Hoy, si tuviésemos que hacer una declaración, tendríamos que hacer una Declaración Universal de Obligaciones, para ser más felices, para saber vivir de otro modo. ¿Y por dónde va este camino, pues, de renovación, de esperanza? ¿De dónde salir
es mucho más fácil salir de una crisis económico-política, pero salir de una crisis cultural, me imagino que es una tarea que va a llevar varios años. ¿Es posible? Bueno, seguro que será posible, pero exige sobre todo un cambio de actitud personal. Es un cambio de modo de vida. Es una manera de vivir diferente. Yo siempre recuerdo cuando hubo un sacerdote que se acercó a Santa Teresa de Calcuta y le dijo: la iglesia hay que cambiarla, hay que transformarla, hay que remozarla. ¿Y qué le parece? Le preguntaba ese sacerdote a Teresa de Calcuta, pero ¿qué hay que hacer para que cambien? Y ella le contestó: usted y yo somos los primeros que tenemos que cambiar. Entonces, en esta crisis profunda, la pregunta que cada uno debe hacerse no es cómo deben cambiar los demás, las otras instituciones, los otros poderes, sino cómo cambias tú. Y en esa respuesta está la solución de la crisis. Y la suma de cambios de actitudes personales producirá un proyecto de regeneración pública, porque la crisis está en la persona, está en la actitud de las personas. Entonces ya no es solo cuando veíamos la caída del muro de Berlín, que pues quedó claro que la solución no venía por el Estado. Ahora con todas las quiebras financieras pues queda claro que no viene por el mercado. Entonces la apuesta sería sociedad civil, personas, cambio cultural. El marxismo, el comunismo, todos sabíamos que, menos los que lo padecían, que estaba condenado al fracaso. Y fracaso era un modelo que conducía al fracaso. Hoy el adversario que tenemos es otro, como he dicho, que es el no creer en nada, el confort por el confort. Ese es un adversario muy potente, porque está dentro de nosotros mismos, porque no tiene fronteras ideológicas, ni territoriales, porque es evanescente, no se sabe dónde está, pero está hasta dentro de nosotros. Pero eso significa que ese cambio de actitud personal implicará tiempo. Pero hace falta que los que nos demos cuenta de que ese es el problema, empecemos a combatirlo, a diagnosticarlo, a decir: ese es el problema que tenemos. El problema no está en este político o en esta justicia, no, está dentro de nosotros, está en una manera de vivir. Y en este mundo globalizado tenemos que saber vivir de otra manera. Tenemos que saber repartir más el bienestar de todos. Pero es difícil en una sociedad anunciar hoy valores, defender conceptos fuertes, de verdad, relatos, ¿no? Cuesta mucho trabajo, es viable hacerlo y políticamente es rentable. Eso se puede luchar frente a este enemigo que usted ha señalado muy bien, el relativismo, que quizás es un enemigo incluso, pues pareciera hasta más difícil con los que usted se ha enfrentado, como el terrorismo, ¿no? Ahí está claro, está identificado, pero aquí está desvaneciente. ¿Es posible hacerlo? ¿Combatirlo, lucharlo? Es necesario, y se hará, y se ganará. Ellos perderán. Lo que pasa es que sí es verdad que los que empiecen a combatirlo, las minorías que se atrevan, sufrirán, pero se ganará esa batalla. Lo que desearía yo es que no tardásemos 50 años, sino que desde ya le fuésemos combatiendo y venciendo un poquito. No se puede pasar del cero al infinito en esa batalla política, es una batalla cultural, es una manera de entender la dignidad de la persona de otra manera, la vida, el derecho a la vida, lo que significan unos valores, unas instituciones que hay que saber preservar y no hay que tener miedo ni complejo de defenderlas. Porque justo le iba a preguntar, usted como político, ¿cómo ha dado este testimonio? O sea, me imagino que inmediatamente algunos medios lo han calificado, ¿no?, de conservador, de persona hasta retrógrada. ¿Es posible entonces políticamente salir y defender estos valores? Es perfectamente posible. Lo que pasa es que uno tiene que saber vencer tu propio miedo. Cuando hay una moda dominante, hay un miedo que yo siempre digo reverencial. El miedo físico es otra cosa. El miedo físico es que te peguen un tiro. Bueno, el miedo reverencial a un ambiente, a una moda dominante, es más difícil de vencer que el miedo físico.
Y lo que hace falta es tener el valor en una crisis de valores de saber que lo primero que tiene que cambiar es tu valor, es decir, tu capacidad de afrontar el miedo y de que no te debe importar que te llamen lo que te llamen, si tú eres un hombre que estás defendiendo unos valores, una conciencia y unos principios. Un mensaje final que quisiera decirle a la sociedad civil que defiende precisamente valores como la familia, como la vida. ¿Cuál es el espacio de esperanza que tenemos delante de nosotros y por qué hay que seguir trabajando en esta lucha que de repente parece por momentos muy difícil de librar? Bueno, porque esta es la auténtica batalla que tenemos, este es nuestro reto, esta es nuestra obligación, esta es nuestra responsabilidad. Es decir, atrevernos a decir en el fondo, en el público, lo que decimos en casa. Atrevernos a defender en público lo que pensamos dentro de nosotros. Eso no es tan difícil, no debe ser tan difícil. Y los que se atrevan a hacerlo, pues desde aquí, mis gracias, mis infinitas gracias, y les animo a que ellos, sin duda, avancen en esa dirección. Simplemente que se atrevan a decir en público lo que ellos piensan, lo que ellos sienten y lo que ellos han aprendido en sus casas. Pues de nuestra parte también decirle gracias, don Jaime, porque su testimonio, quizás usted no lo sepa, pero ayuda y ilumina muchos caminos. Desde lo que está haciendo usted como defensor de la libertad religiosa, como defensor de la vida, de la libertad de conciencia en el Parlamento Europeo, pues indudablemente traza un camino, nos alienta y nos demuestra que es posible ser un hombre público y que a la vez ser un hombre que con razonamientos, con argumentos, es capaz de defender los valores en los que se juega el futuro de nuestra civilización. Muchas gracias, Alejandro, por todo. Muchas gracias a ustedes.